Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Porque somos gente trabajadora. Somos jóvenes trabajadores, obreros, empleados, empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador. Un mensaje de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM. Queremos disfrutar las festividades de cantonización con ustedes, nuestra linda gente. De parte de la Alcaldía de Santa Isabel, te invitamos a que disfrutes a la gran elección de la reina este sábado 7 de enero. A las 8 de la noche, quedas cordialmente invitado. El 14 de enero disfruta de la producción de nuestros agricultores en la famosa Feria Agrícola que se desarrollará en el Mercado de Transferencias Benigno Mendieta, sector Peña Blanca. El 19 de enero cantemos a Santa Isabel con la Serenata Chabela de las 20 horas en la plazoleta 20 de enero. Nuestras fiestas de cantonización no pueden culminar sin el tradicional rodeo americano y montubio, a desarrollarse el 22 de enero en Puente Loma, a partir de las 11 del día. El 29 de enero culminaremos con el motocross en las pistas de Puente Loma, a partir de las 11 de la mañana. En estas fiestas de cantonización, recuerda disfrutar en familia y amigos. Y recuerda, Santa Isabel es tu destino. Amigos, saludarles a esta hora de la mañana a todas las personas quienes tienen la gentileza de podernos ver a través de estos medios de comunicación. Bueno, el día de hoy tenemos una agenda bastante interesante. Vamos a compartir con ustedes análisis con entrevistas, ¿no? ¿Qué pasa en el sector eléctrico? Vamos a tener una entrevista analizando este tema. ¿Habrá o no habrá apagones? ¿Qué ha pasado con la inversión después de la obra que se había generado en 10 años? Claro está, con sobreprecios y una obra que se desmantela poco a poco. ¿Quién tuvo que darle mantenimiento? ¿O será de que, como decía uno de los candidatos, nos vendieron gato por liebre? ¿Qué quiero decir con eso? Es de que, a ver, nos hicieron ver bonitas las hidroeléctricas, todas estas cosas que venían, que llegaban y que la promocionaban mucho a nivel nacional, pues. Pero resulta que después de unos añitos nomás se cayó abajo todo el tema de las obras. Entonces hay informes de Contraloría, más de materiales de pésima construcción, pues también existe un tema relacionado al sobreprecio de aquellas mismas y hoy en día están funcionando a medias. Pues comentarles que también después de una denuncia que salió en un medio de comunicación digital sobre el gran padrino que lo llamó el señor Boscán, pues el presidente de la República no ha dicho nada con respecto a este sistema, a esta trama de corrupción del propio cuñado, Danilo Carrera, sí, el cuñado del señor presidente de la República, quien ha padrinado a varios brazos que han ejecutado cosas que riñen con lo que dijo el 24 de mayo cuando se posesionó el señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Decía que nadie de los familiares iba a estar ahí, pues, de entradita se desdijo,
¿Por qué? Porque ¿acaso el cuñado no viene a ser familiar del señor presidente de la República? Preguntamos, ¿no? Y de ahí tienen unos brazos ejecutores. Hasta el mismo César Monge ha dejado repartiendo bien, antes de irse de este mundo, ha dejado repartiendo bien las empresas. El reparto fue casi similar a lo que bebíamos anteriormente con Lenin Moreno Garcés. Si antes se repartió los hospitales, aquí se reparten las empresas. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el señor presidente de la República? Está planteando qué estrategia hoy en día para salir a los medios de comunicación y quizás desmentir, porque eso esperamos los ecuatorianos, que salga a desmentir todo lo que dijo este delincuente tetón que le decían, Leandro Cortázar, que salió a una piscina rodeado de malandros, y claro, dentro de esto está uno de los asambleístas, Ronnie Aliaga, que es de la Revolución Ciudadana. Pero ahora, ¿será que el señor que se lo conocía como tetón, a Leandro Cortázar, pues empezó a botar lodo con ventilador? No le gustó lo que hoy en día está pasando en el país, se le están dañando los negocios a Cortázar y empieza a señalar a todo el mundo y Raimundo. Pues eso lo tendrá que decir el señor presidente de la República después de que un medio de comunicación saliera a decir con un esquema y todo esto, que esto es lo que pasa en el país. Ahora, yo me pregunto y preguntamos a los ciudadanos, pues ¿acaso no es obligación de todos los ciudadanos ecuatorianos pues denunciar actos de corrupción? No debe de esperar que sea un medio de comunicación o no debe de esperar que sea funcionaria para hacerlo. Y tampoco debe de caer en la mediatización que hoy en día lo tienen al presidente de la República, porque parece que han conspirado todos. Miren, por ejemplo, Isa habla de un nuevo estallido que no acabará con mesas de diálogo. Ha dicho el del poncho dorado, tapiñado correísta, que es Leonidas Isa. Pues ha dicho, esto vamos a generar un nuevo estallido, y ya pues en esta semana están en Cotopaxi, en una asamblea con el pretexto de defender el agua. Hoy en día Leonidas Isa se acuerda que sí hay votos defendiendo el agua, después de que lo traicionó a Yacu Pérez en la campaña presidencial y se vendió y se puso en bandeja de plata al mejor postor, que fue el correísta Andrés Arauz, que hoy por hoy está fuera de la Revolución Ciudadana, aunque él, como niño malcriado, sigue haciendo campaña por parte de los candidatos del prófugo de la justicia, Rafael Correa Delgado. No, pero ahí está. Estamos con sectores sociales, el presidente de la República tiene ese gran frente en donde dice vamos a un estallido social y aquí no vamos a terminar con las mesas directamente como lo realizaron y que llegaron supuestamente a 218 acuerdos. Pero a Isa se le cae la mentira, porque nadie no ha visto los acuerdos que ha dicho eso y no ha alcanzado nada. Tener cerca de un mes de paralización, Isa utilizó a la gente, Isa utilizó a las bases del sector indígena para nada. Entonces no dio resultado, pero ahí lo tienen a Isa desde la CONAIE generando un frente. Por el otro lado, la Asamblea Nacional también genera su frente, un frente de reacción que trata de nulitar todas las acciones que desde el Ejecutivo se realiza y se pretende ejecutar en el país. Pero desde la Asamblea Nacional, ahí está el otro frente. El tercer frente está integrado por medios de comunicación, unos que han jugado el papel de ser los cachiporreros de la Revolución Ciudadana, de esta secta de organización política, y que hoy en día tratan de arrinconar al señor presidente. Y de ahí salen a quienes se les han dañado el negocio, porque ya no están mamando teta como antes mamaban. O sea, ¿qué quiero decir? Los negocios ya no son lucrativos. Lo dice el tetón, Cortázar, ¿no? Entonces salen a denunciar al señor presidente de la República, pero aquí, como siempre lo hemos dicho, claramente no tiene un buen equipo de comunicación y las estrategias de comunicación también faltan. Vemos que ministros, cada quien están caminando por los andariveles bajos, nadie no dice nada, ninguno de los ministros defiende al señor presidente de la República, y ahí queda el presidente a la deriva, recibe golpes de todos los lados y nadie no abre la boca diciendo esto es lo que pasa dentro del gobierno. Claro, tenemos un ministro de gobierno
también que efectivamente genera una especie de reacción, pero hay más ministros en el gabinete del señor presidente de la República, no solo un ministro, y ahí está el asunto. La complicación que tiene hoy por hoy el presidente de la República es bastante grande, a la medida que se enfrenta a una campaña electoral, una campaña netamente electoral que va a repercutir o no en la posición y en el apadrinamiento de ciertos candidatos. Entonces, ahí, ¿cuál va a ser la solución que va a tomar si lo están arrinconando por todos los lados el presidente de la República? Pues bastante complicado lo que pasa hoy por hoy al señor presidente de la República. Y miren lo que denunció justamente este medio de comunicación a través de medio de comunicación digital sobre este tema que estamos hablando. Veamos la nota 2. Ahí es que se mete orden con Julio, con este man de casa. Cuando sale, como se y ellos llevan un acuerdo con H, pues. Con Luke. Claro. Y los manes se llevan huevadas. Me tumban a mí porque yo manejaba unidades ahí, yo manejaba Soba con Bueno. Yo me empiezo a mover con el turco y el turco me lleva con los ganos de Danilo y los tumbamos así. Yo también a mí me gana un par de enemigos fuertes. Yo es un enemigo fuerte. El man sale de Senel y me quedo en Senel. Entonces cuando yo entro, yo lo tumbo con el Danilo. Y Danilo le llama Hernán. Te doy y tú me das a Senel con este man. No, con este man. Cero costo. Yo le digo de todos los insumos le voy a dar que los me estaban haciendo. Me se arrechó, le voy a cármete con el tipo. Man operación. Y ya pues hermano, yo llevaba, y él era quien entregaba los juros, no yo. Después de 2 meses, nos hace un arqueo de caja, y había un faltante como de 300 lucas. No es que yo llevaba 100, y el man decía, ya, pedí 60. ¿Tú 60 cuánto me vas a dar? Ya toma 20, decía, chico. Bueno. Y ya se iba quedando, se iba haciendo un hueco hasta que ya se va a hacer insostenible. Entonces, cuando para esa huevada, yo la colito el man en la que estábamos, Jorge, Julio, el man, Rubén y H. Y el man que pudo hacer, voy a colectar el man, que es verdad que esa plata, algo había pasado. El man viene y me tira el agua a mí, diciendo que yo era el que me la lleva el billete. Señalando, como le decía Leandro Cortázar, que ese es un brazo político y un brazo ejecutor de Rubén Chávez, es lo que dice. Ahora, ¿quién es Leandro Cortázar? Veamos en la imagen quién es Leandro Cortázar, quien también termina embarrando a diferentes organizaciones políticas, a una en especial de ellas. Pero este es Leandro Cortázar, el tetón de la piscina, que lo decía Fernando Villavicencio, rodeado de una secta de delincuentes allá en Miami y disfrutando de las mieles del imperio. Lo que tanto cuestionan esta sarta de delincuentes, hoy en día disfrutan de las mieles del imperio. Se les cayó lo revolucionario que eran, se les cayó el tema ideológico, y aquí la falsa revolución que efectivamente terminó generando el prófugo Rafael Correa Delgado cae en esto. Cae en que cada uno solamente vaya a ver por sus intereses y nada más. Este es Leandro Cortázar, pero también en esta declaración daba a conocer algo bastante importante, bastante interesante, de que habían recibido cerca de $200,000 un movimiento de un familiar del expresidente Lenín Moreno, que se llama Gary Moreno. Gary Moreno, que tiene una organización política, Libertad, Pueblo y Democracia, que también apadrinaba a algunos de los candidatos, tanto asambleístas en las elecciones 2019 como actualmente por ahí revivía. Este medio de comunicación generó una entrevista con Gary Moreno, él es entonces quien visitaba a los medios de comunicación. Fue el año pasado exactamente, fue entre marzo y abril, esta entrevista que generamos con este medio de comunicación, y por eso muchos han de decir, ¿por qué el cuestionamiento? ¿Por qué la dureza? Es porque efectivamente algo que nos suena mal, pues debemos de cuestionarlo. Y no debemos de utilizar las redes sociales como para generar este tipo de cuestionamientos, no. A las personas se les dice en la cara, ¿para qué valerse de una red social que al final termina desdiciendo lo que uno se practica? Me refiero al tema de los periodistas. Muchos hoy en día están generando, sí, efectivamente, un tipo de denuncias envalentonados en las redes sociales, pero cuando los tienen al frente,
pues terminan orinándose en los pantalones, muestran la cobardía. Decía, hay un libro bastante interesante que lo escribe Ryszard Kapuscinski, que es el autor Ryszard Kapuscinski, en donde señala que el periodismo no es para los cobardes, y yo suscribo a las palabras que señalaba justamente aquel. No es para los cobardes y tampoco es para los cínicos, porque cuando los tienen al frente la posibilidad de decir todo lo que dicen en las redes sociales, pues no lo dicen. Y cuando se van, les meten la cuchillada. Eso se llama hipocresía periodística. No, aquí no se practica esto. Por eso se generó este cuestionamiento al entonces presidente y director del Movimiento Libertades, Pueblo y Democracia. ¿Por qué? Porque no nos olía bien esta organización política y tampoco veíamos con buenos ojos esta organización política que salió como las mismas que cuestionó la Contraloría y que estaba una organización política del hoy candidato a la alcaldía de Cuenca, Paul Carrasco Carpio, y que fueron a lloriquear en el CNE para que les validen esto. Entonces, de ese mismo tongo de organizaciones políticas, también es Libertad, Pueblo y Democracia, a quien el tetón Leandro Cortázar dice que le ha dado $200,000. Esto fue lo que generamos en este medio de comunicación. Miremos el video. Pero ¿Usted no formó culpa. parte del gobierno de Lenín Moreno? A ver, cuando yo empecé a trabajar para Lenin, yo sí lo hice. ¿Ya como presidente de Lenín Moreno? Para la presidencia de Lenin. Yo trabajé, yo estuve. ¿Usted también fue revolucionario de Alianza País? No. No Yo fue fui por revolucionario. Lenin. Yo fui apoyando a Lenin. Pero nunca se inscribió como Revolución Ciudadana, como Rafael Correa. ¿No apoyó usted a Rafael Correa? No. Apoyé a Lenín Moreno. Y salí cuando Lenín Moreno salió. Que era ungido en ese entonces de Rafael Correa. Sí, era ungido. Entonces, ¿simpatizaba usted con las tesis de Rafael Correa? Porque si yo no apoyo, pues, vea, así sea mi familiar, yo no lo apoyo. O sea, si no comulgo con las tesis, pues efectivamente digo hasta ahí no más. Sí comulgo con esas tesis. Lo que no comulgo es que cuando se hace una obra se la haga con sobreprecio. Esto es lo que decía justamente este director Gary Moreno, quien estuvo en este medio de comunicación y a quien cuestionamos duramente, y no solamente por aquello, sino por la aparición de una organización política que yo le dije personalmente. Hay una pregunta que le realicé a Gary Moreno en esto: ¿con cuánto dinero usted generó esta organización política? Ya vamos a estar buscando el video y lo vamos a colocar, porque decía que era... él puso palabras textuales, Gary Moreno, decía que él con un solo carrito iba recogiendo las firmas por ahí, al estilo de la Pamela Aguirre, que generaba cerca de 1 millón de firmas recorriendo todo el país, y era con cerca de $1,000, igualito me lo dijo Gary Moreno. Entonces, de esta tala de políticos mentirosos y sinvergüenzas es lo que hoy por hoy tenemos en el país. Producto de esto tenemos la calidad de políticos que hoy en día nos impone el Consejo Nacional Electoral, para que a la fuerza los ecuatorianos vayamos a decidir cuál va a ser nuestro verdugo en las administraciones públicas, en las administraciones locales, provinciales y también parroquiales. Pues este es el nivel de política que se maneja actualmente en el Ecuador. Ahora, si tenemos este tipo de políticos, la pregunta que vale generar aquí, ¿qué tipo de ciudadanos vamos a tener? Pues ahí está el asunto. Y miren lo que pasó. Vamos con una notita antes de ir con una entrevista. Ya nos acompaña el ex asambleísta y el ex ministro Esteban Albornoz, quien va a estar en una entrevista con Clever Pino Sabat, ¿no? Esto es lo que pasó justamente en las escalinatas del Parque La Madre, nos dicen, en donde efectivamente un vehículo bajó las escalinatas del Parque La Madre. Veamos este videito y volvemos con más. Este loco hijo de puta. Ay, bajo, va a bajar.
Qué loco ese cabrón. No se puede seguir. Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Porque somos gente trabajadora. Somos jóvenes trabajadores. Obreros. Empleados. Empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador. Un mensaje de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM. Queremos disfrutar las festividades de cantonización con ustedes, nuestra linda gente. De parte de la Alcaldía de Santa Isabel, te invitamos a que disfrutes a la gran elección de la reina este sábado 7 de enero. A las 8 de la noche, quedas cordialmente invitado. El 14 de enero disfruta de la producción de nuestros agricultores en la famosa Feria Agrícola que se desarrollará en el Mercado de Transferencias Benigno Mendieta, sector Peña Blanca. El 19 de enero cantemos a Santa Isabel con la Serenata Chabela de las 20 horas en la plazoleta 20 de enero. Nuestras fiestas de cantonización no pueden culminar sin el tradicional rodeo americano y montubio, a desarrollarse el 22 de enero en Puente Loma, a partir de las 11 del día. El 29 de enero culminaremos con el motocross en las pistas de Puente Loma a partir de las 11 de la mañana. En estas fiestas de cantonización, recuerda disfrutar en familia y amigos. Y recuerda, Santa Isabel es tu destino. Perfecto, son las 8 de la mañana con 20 minutos, estamos a través de Radio Noticias Cuenca desarrollando y generando los últimos acontecimientos de los momentos actuales que vive tanto el país como la provincia de la Azuay. Le hemos invitado en esta mañana al ingeniero Esteban Albornoz, quien fue en su momento ministro de Energía, parlamentario, asambleísta, ahora actualmente ejerciendo la cátedra universitaria en la Universidad de Cuenca, para tocar un tema que de pronto me da la impresión no se le está dando la importancia del caso ni por parte del Estado ecuatoriano, y parece que también la gente no es muy sensible a lo que está pasando con el tema energético. Aparentemente comienzan a aparecer lluvias, pero esto no es todo. Consecuentemente, le hemos invitado a Esteban para comentar estos temas y que nos dé una panorámica de lo que realmente está pasando en el país. Esteban, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Clever, un gusto. Muy buenos días, estimado Clever, qué gusto estar en Radio Cuenca, un saludo afectuoso a todos los radioescuchas. Sí, efectivamente, la situación del sector eléctrico ecuatoriano es crítica en el tema coyuntural, pero también en el mediano plazo. Lamentablemente, no se han hecho las inversiones adecuadas para poder seguir al crecimiento de la demanda que existe en el Ecuador. Crece la demanda de energía eléctrica en el Ecuador y tiene que haber inversiones en generación para poder satisfacer esa demanda. Dos grandes problemas. El primer problema es el tema coyuntural. De hecho, que estamos en estiaje. Todos los años hay estiaje. Y cada 6 años dice que es mucho más fuerte. Exactamente. O sea, hay ciclos. Además, nosotros tenemos data, en el caso, por ejemplo, de la cuenca del Paute, más de 40 años de un registro continuo de los caudales del río Paute, y el río Paute tiene un comportamiento muy similar al resto de ríos del oriente, por ejemplo, el río Coca, al río Pano, en fin, tiene comportamientos parecidos. Y claro, ahora se dio un estiaje sí importante, pero digamos, no está entre los peores estiajes que se han registrado en la cuenca del Paute. Pero lamentablemente nos coge este estiaje sin estar preparados, con las centrales térmicas que tiene el país. Tiene cerca de 2000 megavatios de
centrales en diferentes partes del país, desde Esmeraldas, en Manabí, en Guayas, en El Oro, en Quevedo, en la parte oriental. Allá en Cuenca prácticamente ya no existe, ¿no? Pero existe cerca de 2.000 megavatios. Para que los radioescuchas tengan alguna referencia, la demanda que tiene actualmente el país es 4.200 megavatios. Es decir, en generación térmica, en respaldo térmico tenemos prácticamente el 50%. Pero lamentablemente más de la mitad de las plantas eléctricas han estado dañadas, sin mantenimiento. Entonces no se puede afrontar ningún estiaje sin tener las centrales térmicas disponible, y ese es el gran problema. O sea, y claro, ¿qué obliga a esto? A que tengamos que prender máquinas de generación térmica extremadamente caras, que utilizan el diésel, tienen el costo de generación altísimo, y lo peor de todo, tener que comprar energía a Colombia, importar energía, y también a valores extremadamente altos. Esa es la situación coyuntural. Posiblemente ahora comienza a llover, obviamente tiene que estabilizarse después de un periodo de faltas de lluvias, el suelo tiene que saturarse algo, pero bueno, hoy día ya le veíamos al río Tomebamba, que puede ser un buen indicador, ya tiene agua. Entonces podemos pasar este susto, pero este susto es una jalada de orejas a las autoridades del sector eléctrico. El ministro obviamente no tiene responsabilidad en esto, hay que ser claros, porque él está, me parece que desde los primeros días de noviembre, apenas tiene 2 meses, pero sí debe tomar medidas urgentes y emergentes. ¿Por qué? Porque además ya en el tema, digamos, estructural del sector eléctrico, es que no se han hecho las suficientes obras que además estaban planificadas, Cleves, que eso es lo importante. Hay un plan maestro de electricidad que se le conoce, y el que está vigente, según lo que consta en la página del Ministerio de Energía, es el 2018-2027. Hay un plan que contempla acciones para 10 años, y revisando el plan, prácticamente no se ha hecho absolutamente nada en generación, y eso nos va a pasar una factura extremadamente alta, muy alta. El señor ministro, en una entrevista la semana pasada, ya dijo que esta situación coyuntural, pues no haber tenido, ¿no es cierto?, preparadas las centrales térmicas, y yo creo que también hay algunos errores en el tema de cómo administrar los caudales, pues ya le está costando 300, 400 millones de dólares al país. Es el costo de una hidroeléctrica, o de 2 hidroeléctricas pequeñas. Esa es la realidad. Y claro, esto se va a agravar porque la demanda va a seguir creciendo, y en el 2023, bueno, puede ser que el estiaje no sea muy fuerte y pasaremos, pero ya el 2023, si es que tenemos un estiaje medianamente, digamos, con poca agua, ya podríamos tener racionamientos de energía eléctrica, porque las centrales no se construyen de la noche a la mañana. Hay un retraso importantísimo, y podemos hacer un repaso. No sé si yo tengo ahí claro que sí. A ver, tabla, sí. Yo quería preguntarle algo. Por favor. De pronto la gente se imaginó en el país de que las varias hidroeléctricas que fueron construidas en su momento, que creo que son más de 20 en el Ecuador, ¿no? Creo que son más de 20, debe saber más Esteban. Pero las más importantes, aquí me permití sacar una especie de listado: la más grande, Coca-Cola, Sinclair, Paute, Sopladora, bueno, Minas San Francisco, 4 están en la provincia de la SOA, entiendo, en la zona de Sevilla de Oro. Efectivamente. Pero creer de que la gran cantidad de hidroeléctricas estaba garantizando un suministro permanente, no ha sido así nomás, pues, ¿no? No es solamente cuestión de tener hidroeléctricas o construirlas. No, pues el tema energético es muy complejo, porque las hidroeléctricas se nutren de ríos, y todos los ríos aquí y en el mundo tienen una hidrología. Entonces hay épocas de estiaje en los ríos que bajan sus caudales, como está pasando. Conocemos de memoria que a partir de los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, los caudales en los ríos que desembocan o van al Amazonas tienen valores menores, es decir, entramos en estiaje. Pero el Ecuador también tiene otra cuenca, que es los ríos que desembocan en el Pacífico, y tiene un comportamiento relativamente complementario, es decir, en estos meses pues sí hay buenas lluvias, y es por eso que en su momento, cuando se planificó, se construyeron algunas centrales también en la cuenca del Pacífico para complementar. Pero entendamos que el gran potencial que tiene el Ecuador, que es bastante alto, es una capacidad instalada importante, pero primero el potencial que tiene el país, tiene un potencial altísimo, que apenas hemos aprovechado el 25% del potencial efectivamente útil, digamos. 22.000 megavatios de energía podemos aprovechar con hidroeléctricas. Tenemos un poco más de 4.000, me decía. 4.000, es decir, hemos aprovechado el 25%. Cantidad de dificultades jurídicas y todo, pero ya hay que concluir el proyecto. O sea, no podemos quejarnos de que hay problemas jurídicos, de que no cumplen los contratistas. Se declararon contratistas incumplidos varias veces, pero ya tiene que entrar a funcionar. Entonces ahí hay 254 megavatios, pero tampoco se concluye.
digamos, en el año 2018 se tenía que hacer una inversión de cerca de 270 millones de dólares y no se hizo. En el 2019 había que hacer una inversión de 328 millones, no se hizo. Por ejemplo, en el 2021 había que hacer una inversión de 894 millones de dólares, no se hizo. Y en el 2022 había que hacer una inversión de 1.100 millones. Es decir, entre el 2018 y el 2022 se había que invertir 3.000 millones de dólares. ¿Cuántos invertidos? ¿Sabe cuántos invertidos? Prácticamente nada. Sí, pero claro. ¿Ya había, Esteban, el dinero? Digamos, bueno, es porque que... entiendo que el sistema eléctrico sí genera... Sí genera, pero mire, tenemos que recurrir, ¿no es cierto?, a recursos frescos, movilizados del sector privado, de inversionistas extranjeros, pero se lanzar procesos, y obviamente, como pasa en el resto del mundo, a través de subasta, se subasta, es decir, tantas centrales de generación son necesarias que se ejecuten, el sector privado hace sus propuestas y luego se paga con el costo de la energía. O sea, el sector privado que construye, el promotor construye las centrales es una idea que se paga por sí misma. Sí, lo importante es haber lanzado los procesos, pero no se han lanzado, recién se lanzan el año pasado los 500 megavatios que en este momento están en proceso, pero esos tenían que haber entrado a operar ya en el 2022. ¿A quién le echamos la culpa? Digamos, aquí yo creo que son las autoridades del gobierno anterior. Del gobierno anterior, que no se hizo absolutamente nada. Digamos, el actual también que tenía que retomar. Vuelvo a insistir, lamentablemente se cambian ministros. ¿Eso cuánto afecta? Afecta muchísimo la inestabilidad en las autoridades, tanto de las empresas públicas como del que hace política y hace la rectoría del sector, que es el ministerio, pues complica mucho. Tenemos un nuevo ministro, ¿no es cierto? Está 2 meses. No le podemos responsabilizar de lo que está pasando ahora, pero lo que sí tiene que hacer el nuevo ministro es la gran alerta, decir, señores, tenemos que urgentemente, ya no hay cómo recuperar el tiempo, pero no seguir con esa inercia de no hacer nada, de cambiar las autoridades y no pasa absolutamente nada, cambiamos a la gente, a los responsables de las empresas y no pasa absolutamente nada. Eso es lo grave, ¿no es cierto? Hoy tenemos un jalón de orejas muy fuerte que ya le ha costado al país 300 y 400 millones de dólares. Y por propias palabras de las autoridades del sector, es porque no estuvieron disponibles las centrales de generación. Esto es extremadamente grave, esto no puede pasar en un país. A ver, en esta época, Esteban, para que la gente entienda mejor, como hay estiaje, evidentemente los caudales de agua no generan el potencial instalado que tiene cada una de las hidroeléctricas, había que utilizar necesariamente las termoeléctricas. Y definitivamente, y se construyeron centrales térmicas para respaldar justamente el momento que se necesite cuando haya estiajes como se dieron este año. Pero si las centrales termoeléctricas que existen, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, que hay una central de 133 megavatios, más una de 96 que se construyó y entró a operar, me parece, 2014-2015, están dañadas, no están operando, ¿cómo podemos dar respaldo? Entonces ahí es el lío que nos comemos, digamos, el embalse. ¿Quién se descuida ahí, el ministerio o la CELEG? Yo creo que, yo creo que ambos, definitivamente, porque CELEG es el responsable de tener al día las centrales, de dar mantenimiento adecuado, de viabilizar los recursos, pero el ministerio tiene que hacer el control y la supervisión. Pero vuelvo a repetir, no es un tema de que yo, digamos, en noviembre veo y digo, señores, hay que dar mantenimiento por parte del ministerio. No se puede, porque son procesos más largos. En el sector público, pues hay que llamar a concurso, hay que comprar repuestos, hay que ver cómo se ejecutan, hay que importar los repuestos. Entonces son procesos que, digamos, son un año al menos, ¿no es cierto? Tener previsiones. Esas son las inversiones. Esas son las inversiones para el mantenimiento, esos son costos operativos más que inversión, ¿no es cierto? Entonces tenerle al día a las centrales. No se hicieron y las centrales, en el momento que llegue el estiaje, están dañadas. Oiga, y quiere decir, explíquenos, Esteban, que las hidroeléctricas, muchas de ellas están en malas condiciones por la falta de inversión o la falta de entrega para mantenimiento, como usted manifiesta. Sí, bueno, a ver, las hidroeléctricas están funcionando y creo que podemos dar datos. Lo grave es las centrales térmicas en este momento, que esas no están operativas, pero, por ejemplo, cojamos el mes de diciembre, que es el mes complejo que comenzaron a darse las grandes, comenzó a darse las alertas. No sé si podemos poner la tablita esa que dice diciembre de 2022, tal vez si le podemos observar. Sí, diciembre, hay un 68% en el centro, el grande. Ya. Creo que le tenemos, ¿no es cierto? A ver, póngale nomás, ya. Sí. Ya está el cuadrito ahí, ya. Exactamente. Mire, por favor. Este es un cuadro muy didáctico y obviamente los que nos están viendo a través de las redes van a poder observar. Esto es cómo se generó la energía eléctrica en el Ecuador.
¿sí? ¿Cómo se generó? Entonces, si nos concentramos un poquito en el centro, ese cuadrito que dice 68%, quiere decir que el 68% de la energía que se generó en el mes de diciembre venía de las hidroeléctricas. Y el 32% fue generación térmica. Esa es la realidad. Normalmente, cuando hay agua, el 90% es hidroeléctrica y el 10% térmica, pero en el mes de diciembre bajan los caudales, pero a pesar de todo, de los bajos caudales, el 68% fue hidroeléctrica. Entonces quiere decir que las hidroeléctricas estaban funcionando. Y yo creo que es importante mostrar qué hidroeléctricas pudieron satisfacer o sostener esa generación del 68%. Y al lado está el detalle. Entonces, en esa barrita que está al lado, me dice que la central que más aportó para ese 78% fue Coca-Cola Sinclair con el 26%. O sea, en diciembre el 26% de la generación hídrica fue de Coca-Cola Sinclair. Creo que es un dato importante. Luego está la central Paute con el 20%. Luego está la central, me parece, Sopladora con el 8%. Eso es lo importante, miren. Es las tres más grandes. Las tres más grandes. ¿Qué hubiera pasado el mes de diciembre sin Coca-Cola, sin Sopladora y sin las centrales térmicas operativas? Hubiéramos estado con estiajes del 30, 40%, perdón, con racionamientos de energía del 30 al 40%. Imagínense lo que hubiera pasado al país. Es gravísimo, ¿no es cierto? Y si quiere, ahí el otro gráfico, creo que estaba antes, es de cómo se generó energía eléctrica en el país durante el año 2022. Es el mismo gráfico, pero el otro era mensual, y este es, digamos, es un gráfico. Ahí está, es anual. En el Ecuador, en el año 2022, el 85% fue generación hidroeléctrica y obviamente el 15% fue generación térmica. Creo que es adecuado, que mejor hubiera sido que sea el 90% como fue en el año 2021, pero vuelvo a repetir, o sea, el 85% fue generación hidroeléctrica. Este es el gran respaldo y, digamos, la gran oportunidad que tiene el país. Y vuelvo a repetir, ¿quién sostuvo ese 85% de la generación hidroeléctrica? La más importante, Coca-Cola Sinclair, el 28%, luego está Paute con el 21%, y luego, bueno, ya están las centrales Sopladora, Mina San Francisco, en fin. Entonces, digamos que la hidroelectricidad está dando respuesta, pero obviamente ahora bajan los caudales, y si es que no hicimos una provisión adecuada, las cosas se complican, ¿no es cierto? Y creo que vale la pena ya para concluir cómo estamos atrasados en el plan. No sé si le podemos poner este grafiquito acá, que es el plan de expansión. Este es un plan aprobado, ¿no es cierto?, oficialmente aprobado por las autoridades del sector eléctrico. Es el plan de expansión de generación 2018-2022. Ahí le podemos observar las diferentes barras de colores, es cuánta generación tiene que haber cada año para satisfacer con seguridad la energía eléctrica en el Ecuador. Entonces, si yo cojo en el 2019 o el 2020, por ejemplo, para no irnos muy lejos, dice que yo necesitaba, digamos, alrededor de los 7.000 y algo megavatios, pero para que eso se dé, tenía que haberse construido, y los títulos que están arriba son las centrales que tenían que entrar a operar. Entonces, en el 2020 tenía que entrar a operar, bueno, una central pequeña que es San José de Minas, pero por ejemplo tenía que entrar una central térmica de 77 megavatios y no ha ingresado, y no hay visos de que pueda ingresar ni el 23 ni el 24, porque no se ha iniciado ningún proceso. Tenía que entrar la central Minas de Huascachaca con 50 megavatios, y sabemos que recién en el 2022 están en pruebas y no entra. Pero si vamos, por ejemplo, al 2021, mire, tenía que entrar una nueva unidad de 110 megavatios térmica en Machala. Tampoco hay absolutamente nada de eso. Tenía que entrar Sarapuyo y Ayuriquín, Toachi Pilatón, con 254 megavatios, es bastante, y no ingresó. Tenía que entrar, bueno, otros proyectos como Magdalena, Maravilla, y no ha ingresado. Entonces, esto le va a pasar una factura gravísima, porque si estos proyectos no se inician ni la construcción en algunos casos, ¿cómo pueden satisfacer la demanda que va a ser creciente en los siguientes años? Por ejemplo, en el año 2022 tenía que entrar el proyecto del Salto, tenía que entrar 500 megavatios de energías renovables no convencionales, pero da la casualidad que recién en el año 2022 se lanza este proceso de 500 megavatios, cuando ya tenían que estar operativos en el 2022. Y claro, estos proyectos, si todavía ni se adjudican, 3, 4 años de construcción, estos proyectos estarían no en el 2022, en el 2026, ya ha estado 4 años. Y viene algo más grave, estimado Clever, estimados ciudadanos. Según este plan, y podemos observar en el año 2026, es la última columna de color medio amarilla, tiene que entrar la central Paute Cardenillo, que es una central de 600 megavatios, que está justamente en la cuenca del río Paute. Es el último eslabón, digamos, de este gran complejo hidroeléctrico, que es Mazar, Molino, Sopladora y Cardenillo, 600 megavatios.
Ese proyecto tiene una construcción de 5 o 6 años. Y sería la cuota más importante. Es la cuota más importante para poder satisfacer la demanda del país. Y no se lanza ni el proceso. 1 año de proceso más 5 años de construcción. Estamos hablando en el 2030 recién este proyecto. Si es que se lanza ahora. No sé si se vaya a lanzar. Entonces, esta es la llamada de atención a las autoridades del sector eléctrico, de que tomen medidas, que lancen los procesos, no se pierda tiempo, no nos quedemos en los procesos administrativos, porque es extremadamente grave lo que va a pasar. Y esta situación, si ahora ya nos costó 300 o 400 millones según datos que dio el señor ministro de Energía, ¿cuánto nos va a costar al país que estas obras no se hayan ejecutado? Es extremadamente grave, vamos a tener que recurrir nuevamente a generación térmica, todo lo que hace, lo contrario a lo que hace el mundo, de descarbonizar la generación, de eliminar, ¿no es cierto?, fuentes que generan gases de efecto invernadero. Nosotros vamos a retroceder, vamos a tener que tener generación costosa, contaminante, con combustibles fósiles. Tenemos que importar combustible para generar energía eléctrica, eso me dice lo que va a pasar, y vamos a tener que comprar energía a Colombia y Perú. Es extremadamente grave la situación. Oiga, Esteban, siempre uno ha creído que, por ejemplo, actividades como el manejo del sistema eléctrico en el Ecuador están independientemente de la política. Aquí hay injerencia de la política para que pase eso, porque siempre hemos visto que se ha manejado con una independencia, con una autonomía, incluso en su mismo manejo económico. ¿Qué es lo que está pasando? Así es, y así debe ser, porque es un tema eminentemente técnico, es un sector tan estratégico, que la energía eléctrica es el tema habilitante para que se desarrolle la industria, para que se desarrolle un país. Y si eso se para es gravísimo, ¿no? O sea, tiene que haber política en el sector, la política adecuada, pero, ¿no es cierto?, de planificación, de ejecución, de buscar recursos, de buscar alianzas público-privadas para que se ejecute, pues, pero si eso no hace, y estamos preocupados de otras cosas, ¿no es cierto?, no sé, en el gobierno anterior se preocupados de otras situaciones y descuidaron completamente la expansión en generación, la expansión en transmisión, y esa es la factura que nos está pasando, pero es extremadamente costoso. O sea, no es un tema así sencillo de decir, ya nos demoramos 1 año, no pasa nada. No, aquí estamos atrasados 3, 4, 5 años en expansión. Entonces, si entró la mala política al sector eléctrico, pues esas son las consecuencias. Porque uno no puede entender de otra manera, si hay un plan hasta el 2027, lo lógico es que cualquier gobierno tenía que haber hecho el tiene que ejecutar, mismo, porque eso dice la ley. La ley dice, hágase un plan. El Ministerio de Energía, en este caso, tiene que hacer el plan, y ese plan tiene que ejecutarse, y el ministerio tiene que supervisar ese plan. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso dice la ley, pero no se ha investido. ¿Quiénes son los responsables, en definitiva? O sea, yo creo que en este caso, pues las autoridades del pasado, estamos hablando ya de algún tiempo atrás, desde que salió el plan del 2018, pues que no supervisaron la ejecución de este plan, no buscaron alternativas, no buscaron lanzar estos procesos, buscar alianzas público-privadas para que estas cosas puedan funcionar. O sea, se tiene que hacer, o con recursos propios, que es complejo, porque el país no tiene, pero sí, pues si el país hay seguridad, si las empresas eléctricas funcionan bien, si se recauda lo adecuado, pues bueno, y es un área atractiva también para la inversión. Totalmente, y además, mire, las pérdidas de distribución bajaron muchísimo, se recupera bastante bien, la recuperación estaba superior al 95%, es decir, ya el sector eléctrico estaba siendo sostenible y tenía recursos. Eso es la garantía para el inversionista, ¿no es cierto?, porque es la energía que paga el ciudadano a través de las distribuidoras, se compra energía a la generadora y tiene la seguridad el inversionista. Entonces, habían condiciones para que eso suceda, pero si no se hace nada y se postergan las decisiones y hay mucha movilidad en las autoridades, esto es el resultado, ¿no? Ahora, es evidente que, a ver, aquí surge la idea, si es que comienza a llover, ¿cuánto ayuda a que esto disminuya la situación? Es pasar que está, el bache, o hay que pedir al señor de Girón que venga nuevamente. No, imaginen esas cosas, no, es un tema técnico. Claro, hay la gente con su creencia, en fin, pues no es cierto, pero no, este es un tema eminentemente técnico. Sabemos que hay estiaje, no es un tema nuevo, y en el estiaje hay que estar preparados. ¿No es cierto? Ese es el tema coyuntural, al menos las centrales térmicas deberían estar disponibles. Y por otro lado, como hay una planificación, se tiene que cumplir la planificación y la ejecución de estos proyectos. Eso es la realidad y es un tema técnico. Aquí no dependemos de otra condición porque sabemos la naturaleza, si bien puede ser impredecible, pero ya nos da señales en el pasado, pues, y no podemos cometer los errores que se dieron en el pasado.
porque hay estadísticas, hay planificación, hay formas justamente de compensar, ¿no es cierto?, esas cosas que pasan en la naturaleza. A ver, tenía que haberse cumplido con el plan de expansión que definitivamente usted mostró y haber habilitado y mantenido las térmicas. Las térmicas, así es, y haber hecho un uso adecuado. A mí me sorprende un poquito, ¿no es cierto?, en uno de los cuadros que yo les mostré en el mes de diciembre, se ha exportado energía a Colombia, ojo, en el mes de diciembre. Ah, no, claro, sí, se anunciaba la exportación. No, pero qué bueno que se exporte, pero cuando hay excedentes. Pero se venía haciendo ya. Claro, en julio, en agosto, donde hay mucha agua, perfecto, y eso trae divisas al país, es una maravilla exportar energía hidráulica, en vez de botar el agua. Y el Ecuador sí está en capacidad. Tiene capacidad, definitivamente. Entonces, en vez de botar el agua por el vertedero, pues le vendo energía a Colombia, qué bueno. Pero a mí me parece raro, yo sé que es poquito, pero en el mes de diciembre, que es un mes de estiaje, que hubo problemas y ha habido una exportación de 119, entiendo que debe ser gigavatios. Pero es muy poquito, no importa que sea poco, pero qué raro que se haya exportado energía. Cuando hay necesidad. Entonces me parece que sí tiene que revisarse también qué pasó, cómo administraron los recursos hídricos, los embalses deben estar llenos, cuando inicia el estiaje, eso se hace, yo lleno los embalses, el embalse de Mazar tiene que estar lleno, el embalse de Amalusa lleno, el embalse de Baba debe estar lleno. Y yo no sé si fue correcto de que esa agua que estaba embalsada sirva para exportar energía a Colombia. Yo entiendo que es poquito, pero me da una señal, y tengo las señales, a veces alguna experiencia tengo en esta situación, de que algo no se hizo bien, ¿no? En el mes de diciembre no se puede exportar energía a Colombia, claro. Definitivamente. La última gota había que cuidar y que estén en los embalses. Entonces, sí me llama la atención. Sería bueno preguntar y averiguar. No, el SENACE debería explicar por qué se exportó energía. Yo sé que es algo pequeño, pero me da la idea de que algo pasó. Además, mire, conociendo, el embalse de Mazar es un embalse muy grande, nosotros que vivimos en esta zona sabemos lo extenso que es un embalse de 410 o 450 millones de metros cúbicos. Y en el mes de diciembre, y no creo que ni en 30 días, sino en 20 días se comen 20 metros del embalse. Eso es una barbaridad. O sea, por eso es que al final de diciembre todo el mundo se asusta, porque nos acabamos del agua que estaba guardada para los meses de diciembre y enero fundamentalmente, energía, claro. Y ya nos acabamos de esa agua en el mes de diciembre. Mire, esas son las realidades que he logrado identificar de la información que tengo. Además, toda la información la información que doy es oficial. Ojo, toda la información es oficial. No, yo no estoy haciendo ningún cálculo diferente, nada. Toda la información es oficial, estimado Clever. Un tema que valga la pena que explique, el tema del costo que tenemos, ¿no? A ver, la referencia de comprar energía eléctrica como estamos comprando actualmente, ¿cuánto le afecta en relación a nuestro costo? Hablo más o menos de producción. El costo medio de generación en el Ecuador es de alrededor de 3 centavos, entre 3 y 4 centavos el kilovatio. Ese es el costo medio en condiciones normales, el costo promedio en el año. Pero entiendo que a Colombia le estamos comprando entre 9 y 10 centavos. Imagínense lo que ¿Cuánto cuesta más o menos allá? La producción es mucho más, el costo de producción es mucho más alto. Pero además hay unos factores que pagas de confiabilidad y todo. Es medio complejo la estructura de costos, digamos, en generación, pero lo real. En el Ecuador el costo de generación me parece que está en 5 centavos del kilovatio hora. Y a Colombia se le está comprando en estos momentos alrededor de 9 y 10 centavos. Es 3 veces más. ¿Y cuándo le vendemos? ¿A cuánto le venderemos? Sí, ahora, también ese es un tema que hay que analizar. Entiendo que se puede vender a 2 centavos, pero ¿por qué? Es porque yo vendo, sobre todo en las horas de la madrugada, cuando yo no necesito, el costo del kilovatio no es el mismo, por ejemplo, en hora de punta, a las 19 horas, que puede costar unos 5 centavos, y en la hora de la madrugada puede costar 1 centavo. Entonces, o sea, no es muy fácil comparar las cosas. Pero nosotros... Pero hay que buscar una media, entiendo. Hay que buscar una media y todo. Entonces, la mayoría de energía que se vende a Colombia se vende cuando nosotros no necesitamos energía, entonces ahí el costo de la energía baja. Por eso, digamos, no sé si será 2 centavos. No tengo los datos precisos, podríamos revisar, pero debe estar por ahí. Claro, pero ahora nosotros estamos comprando a 9, 10, porque estamos comprando no por temas, por optimización económica, sino por desesperación. Claro. Y eso no es correcto. O sea, es bueno los intercambios de energía entre los países. Es muy correcto eso. Si el Ecuador tiene energía barata, perfecto, Colombia compra esa energía barata. Si Colombia tiene energía barata, ¿no es cierto? A pesar de que aquí podamos tener toda la generación térmica que sea, pero si me vende energía hidráulica barata, ¿para qué voy yo a aprender máquinas térmicas? Claro. Y le compro a Colombia y se optimiza. Ese es el éxito de las interconexiones, de los intercambios de energía. Pero si yo tengo que comprar energía en forma desesperada, compro cualquier valor. Claro. Y ahí están los 300, 400 millones de dólares que ha dicho el señor ministro que va a costar este estiaje. Oiga, por su improvisación. Aprovecho que está aquí. ¿Por qué es más cara la electricidad acá?
que en Guayaquil, que en Quito, porque eso ya se ha mostrado cuadros de... Porque hay alguna explicación. Hay una tarifa única a nivel nacional, ¿no es cierto? La tarifa residencial es exactamente igual a la de Pichincha, o a la de Quito. Ahí hay algún temita que ha surgido, pero créame, es la misma tarifa. Si yo veo y me reviso los esquemas tarifarios, son exactamente iguales. El costo de la energía en la ciudad de Cuenca y en la ciudad de Quito es exactamente lo mismo. Créame. Hay esa concepción, algo. Siempre hay, ¿no? Porque pero, yo he visto que sí, que Cuenca es más cara que Guayaquil. Ahora sí, claro, en la planilla a veces uno no discrimina. Hay el tema del tema de la basura. Entonces, aquí hay una estructura de costos de basura y en los restos de países hay tasas, impuestos. Entonces, claro, eso puede marcar una diferencia, pero claro, ya no es el costo de la energía, sino son los valores adicionales, sobre todo el tema de recolección de basura, que cada ciudad, cada cantón inclusive, tiene diferentes valores. Inclusive hay cantones en los que no se cobra la recolección de basura, entonces claro, la planilla sale más baja, pero no es por un tema eléctrico, sino es más bien un tema por los adicionales. Oiga, hay otro tema que aprovecharé preguntando antes que vaya a clase. Así es. El tema es que, oiga, tanto se habla de Coca-Cola Sinclair, ¿no? ¿Cuál es la realidad de esta central hidroeléctrica que entró en proceso de cuestionamiento? Incluso usted fue asambleísta y ve que fue motivo de un debate respecto y a mí que el gobierno de Ecuador no debe recibir. Claro, primero, a ver, el proyecto Coca-Cola Sinclair tiene que ser recibido en función de lo que establece el contrato, es decir, en perfectas condiciones. Si hay problemas, como por ejemplo el tema de las fisuras o microfisuras, no se puede recibir, y eso yo lo he dicho desde el primer momento en el que se identificaron esas fisuras. No se puede recibir la central Coca-Cola Sinclair de forma definitiva si es que no se corrigen esos defectos. Eso es una realidad, y todos los defectos adicionales que puedan existir en la central. Esa es una primera condición, no se puede recibir, pero no hay que politizarle al proyecto. Hay que darle soluciones técnicas. ¿No cree que ya le politizaron? Pero está demasiado politizado y muy mal tratado técnicamente. Créame, a veces no es bueno comparar, pero hay que entender que las centrales hidroeléctricas tienen sus dificultades. La central Paute mismo, cuando entró a operar, tuvo dificultades. Había el tema del estribo izquierdo, que se tuvo que hacer estabilizaciones, pero ahí la decisión la tomaron los ingenieros. Ahí no hubo la política ni las redes sociales. El tema de los sedimentos, un gran problema en el proyecto Paute, pero se lograron solucionar, ¿no es cierto?, con la construcción de la central Masar. Hubieron problemas de desgaste acelerado de las turbinas y de los inyectores. Se dio solución con Ingeniería Nacional. Eso para ponerle un ejemplo nada más del proyecto. El proyecto Coca-Cola tiene que ser solucionado. A mí sí me sorprende tanto tiempo que no se pueda solucionar, y exigirle al contratista que dé la solución definitiva, sí me parece medio extraño. Ya son 6 años de estar operando Coca-Cola Sinclair, y hasta ahora siguen... Bueno, pero los chinos dicen que quieren hacerse cargo nuevamente para arreglar. Por algo será, ¿no es cierto? Ya. Ahora, eso genera dudas. Si tengo que decir una cosa, hay un problema, el problema real, ¿no es cierto?, que tiene Coca-Cola Sinclair. Bueno, el otro también es real, pero el problema más complejo es la erosión regresiva del río Coca, que es un proyecto... Ese es un problema natural. Yo no sé de geología, hidrología, en fin, pero yo sí me... No un mal cálculo. Yo leo y, digamos, me informo con información adecuada, digamos, técnica, científica. No, es un tema que no se puede predecir. Eso ya lo dijo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que es un fenómeno sin precedentes en la historia. Pero bueno, ahí está la ingeniería. Frente a esos problemas de la erosión regresiva, tiene que haber soluciones. Entonces ya se plantean varias soluciones, pero también están ahí en el letargo esas soluciones, no se hace absolutamente nada, y ese es un problema. Esa es una de las cosas que quisiera recomendar, que se tome urgente decisión para solucionar el problema de la erosión regresiva. Mire, este rato dio un respiro esa erosión regresiva, justamente en la confluencia del río Coca. Yo no soy un experto en esto, pero he leído adecuadamente y me he informado adecuadamente, y el río Malo, hay un gran incursivo, hay un macizo rocoso que ha frenado la erosión. Entonces prácticamente un año no ha seguido subiendo la erosión. Pero esto es un respiro que nos da como país. Pero está ahí el problema. Pero está ahí el problema. Entonces, la naturaleza es generosa con el Ecuador y le dice, les damos un año para que ustedes encuentren una solución, y todavía no lo hace. Ese es el problema real de Coca-Cola Sinclair. Pero como pudimos ver, Coca-Cola Sinclair sostiene el consumo energético del Ecuador. Hemos visto que cerca del 30% de la energía del país viene de Coca-Cola Sinclair. Pero dicen que hay demasiada fuga de agua. No. Problemas, ¿no es cierto eso? Hay problemas que hay que ir solucionando, entiendo. O sea, yo ya estoy 6, 7 años que ya no me han informado con presión. Yo solo he leído en función de los informes técnicos que he debido tener acceso. La central está operando.
tiene sus problemas. El tema de las fisuras es un problema. Me dicen que no es un tema estructural, pero que tiene que solucionarse. El tema de la erosión regresiva tiene que solucionarse. ¿No es cierto? No podemos dejar de perder la central que nos garantiza el 30% de energía del país. Entonces hay responsabilidad para que esta central funcione. Los temas legales de que se tiene que demandar a la fiscalización y todo, yo creo que se le tiene que hacer, pero ya son paralelos, pero no podemos postergar los temas jurídicos a la solución técnica del proyecto y que el proyecto opere para beneficio del país. Ese es lo que yo le puedo comentar sobre Coca-Cola Sinclair. La última. Aquí se está discutiendo mucho, yo sé que es un proyecto pequeño, Soldados ya nunca hay. ¿Usted cree que tiene que hacerse eso? Porque se está cuestionando que los informes técnicos, que se está haciendo un daño a la naturaleza. ¿Qué piensa usted? A ver, el proyecto Soldados es un proyecto pequeño desde el punto de vista energético, es 21 megavatios, es un proyecto, yo le veo desde mi punto de vista un poco que tiene que ver más con el agua, ¿no? Entonces yo creo que sí debe haber, digamos, una muy buena discusión de los beneficios del proyecto, porque energéticamente, digamos, es pequeño, es 21 megavatios, entendamos. O sea, ¿cubre Cuenca? No, la demanda es mucho mayor de Cuenca. Es un proyecto pequeño, pero bueno, siempre es bueno tener generación. O sea, en Europa, la última gota que puede ser convertida en energía eléctrica ya se ha convertido. Nosotros tenemos un gran potencial hídrico, ¿no es cierto? Entonces es un proyecto pequeño. Yo creo que sí debe haber un gran debate de los grandes beneficios, sobre todo por el tema, entiendo, un poquito de control de los caudales, de los ríos, y el tema del agua, pues, que ese es el beneficio fundamental del proyecto Soldados ya nunca. Yo creo que sí hay que conversar con las comunidades y buscar, ¿no es cierto? De pronto no hay muy mala información, de pronto. De ese también, los procesos de socialización son complejos, ¿no? Claro. O sea, yo sí tuve experiencia, por ejemplo, en la construcción del proyecto Masar. Seguramente usted nunca escuchó un lío de cómo se indemnizó, a pesar de que ahí se inundaron. Bueno, se había bronca también, se había pelea también. Peleas al inicio, pero al final, después uno fue a conversar y comienza a entender la problemática de la gente, ¿no? Yo si ese terreno en la ribera del río Paute costaba, no sé, estaba en el municipio costando $1,000, y esa persona vive de esos $1,000, de ese terrenito de $1,000, habría que hacer un real avalúo y pagar lo justo y lo digno a la gente. Entonces ese proceso se hizo y se logró, ¿no es cierto?, que el proyecto al final de Masar funcione adecuadamente. Hay que analizar, hay que sociabilizar, hablar con la gente, entender la problemática de la gente, porque la gente, o sea, no es que tiene un terreno de $1,000, la gente vive de eso. Claro. Entonces, hay que entender el tema social. El precio justo y digno. Entonces entramos con estos conceptos y hubo un proceso adecuado y no hubo consecuencias y el proyecto Masar es una realidad, ¿no? Perfecto, Esteban. Gracias por su presencia. Clever, a usted le agradezco muchísimo. Hay cosas por hacer. Tal vez termino, digamos, llamando la atención a las autoridades energéticas. Se tiene que hacer un seguimiento constante del mantenimiento que se debe dar a las centrales hidráulicas y térmicas, que se tiene que asignar los recursos adecuados, que se tiene que tener alertas tempranas, para saber cuándo actuar, porque no se puede actuar cuando ya está el estiaje, ya es tarde, ¿no es cierto?, ni cuando ya nos falta energía porque no se invirtió adecuadamente. Se tiene que trabajar en expansión del sistema de transmisión de las líneas eléctricas de alta tensión que nos logran transportar la energía desde donde está la central a los centros de consumo. Se tiene que tomar decisiones en el proyecto Coca-Cola Sinclair urgentes, sobre todo en el tema de la erosión regresiva, implementarlo. Eso es urgente, no es un tema de que puedo postergar. Claro. Tan urgente como solucionar los problemas de esta situación coyuntural, el tema de la erosión regresiva tiene que solucionarse en forma urgente. Ese es el llamado de atención, ¿no es cierto? Alertas tempranas, por favor, y hacer un seguimiento constante de cómo está el plan, cómo están los mantenimientos de las centrales constantemente, reuniones diarias para evaluar ese tema, y ahí debe estar liderado por la máxima autoridad, por el ministerio, por el ministro o el viceministro o viceministra, que es en este momento, pues supervisando que estas cosas se den, para que no suceda lo que pasó este diciembre. Ya di algunas alertas que me parecen extrañas. Perfecto, gracias al ingeniero Esteban Albornoz, nos ha acompañado en esta mañana para tocar esta crisis energética en el país. Vamos con la pausa, que regresamos. Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Porque somos gente trabajadora. Somos jóvenes trabajadores. Obreros. Empleados. Empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador. Un mensaje de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM. Queremos disfrutar las festividades de cantonización con ustedes, nuestra linda gente.
De parte de la Alcaldía de Santa Isabel, te invitamos a que disfrutes a la gran elección de la reina este sábado 7 de enero. A las 8 de la noche, quedas cordialmente invitado. El 14 de enero disfruta de la producción de nuestros agricultores en la famosa Feria Agrícola que se desarrollará en el Mercado de Transferencias Benigno Mendieta, sector Peña Blanca. El 19 de enero cantemos a Santa Isabel con la Serenata Chabela de las 20 horas en la plazoleta 20 de enero. Nuestras fiestas de cantonización no pueden culminar sin el tradicional rodeo americano y Montubio, a desarrollarse el 22 de enero en Puente Loma, a partir de las 11 del día. El 29 de enero culminaremos con el motocross en las pistas de Puente Loma a partir de las 11 de la mañana. En estas fiestas de cantonización, recuerda disfrutar en familia y amigos. Y recuerda, Santa Isabel es tu destino. Sigamos en esta mañana, saludamos a todos los amigos que nos acompañan a través de esta red informativa. Radio y Televisión Espectáculo está con nosotros, Radio Tropicana en 1390 también está con la señal informativa. El tema eléctrico es un tema importante, a veces prevalecen temas que son de menos importancia, diría yo. Siempre y cuando tengamos luz, pues no hay problema, ¿no? Mientras tengamos energía eléctrica, pero ¿qué va a pasar si es que esto se revierte, ¿no? La preocupación es que en los últimos 6-7 años no ha habido la inversión de acuerdo al plan que se ha generado justamente con respecto a este tema eléctrico. Ojalá que todo vaya bien. Y decíamos en son de broma va a ser de traer al señor de Girón, aunque ya comenzó a llover por acá segundo, ¿no? Así es, agua bastante fuerte justamente, Clever. Interesante lo que dijo Esteban Albornoz acá en el medio de comunicación, la inversión. Entonces, ¿la culpa de quién es? ¿De la vaca o de quién? Quienes tenían que invertir no lo hicieron. No han hecho y no lo hicieron justamente porque se armó una estructura corrupta nuevamente. Si antes se repartían los hospitales, decía anteriormente, ahora se reparten todas las instituciones. Lo que dicen no es, quieren los contratos, ¿no? Eso es lo que está buscando la gente y la clase corrupta que está manejando a nivel de nuestro país. Es que ¿no? A través de los contratos también quedan unas tremendas ganancias, unas buenas ganancias, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, ahí? ¿No? ¿Quién debe de responder por lo que vaya a pasar? Porque de hecho, Danilo Carrera, que es el cuñado del presidente, le generaron una entrevista y le decían vamos a tener apagones y todo eso. Dice que habrá que estar implorando a Dios que siga lloviendo. Entonces, cuando se lo pudo haber manejado técnicamente, pues parece que no se lo hicieron. Desde el gobierno del señor presidente Lenín Moreno Garcés, pues tenían que generarse unas sendas inversiones, pero no se lo hicieron. ¿A dónde se destinó este recurso? Imagínense lo que es cierto, ¿no? Es un tema eminentemente técnico, pero cuando la política, segundo, mete las narices, allí nos va mal, y creo que eso está pasando absolutamente en todo. El hecho es de que había un plan de utilización de inversiones que era para repotenciar, recordemos que el equipamiento de las centrales hidroeléctricas también se dañan, pues se desgastan, ¿no? Entonces se ha dejado de invertir, de acuerdo al informe que da a conocer Esteban Albornoz, cerca de 3.000 millones de dólares en los últimos 4 o 5 años, segundo. Consecuentemente, esto trae consecuencias graves para el sistema interconectado eléctrico que tenemos a nivel del Ecuador. Y miren que es una actividad en donde es el mismo sector eléctrico el que genera los recursos para poder seguir, ni siquiera tiene que salir del presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, allí hay una negligencia marcada por parte de quienes han manejado el sistema eléctrico, en medio de los escándalos que usted está viendo y estamos manifestando, y en la que se denuncia, estaría encabezando Danilo Carrera, que uno no puede entender cuando uno hace un poco de reflexión. Él es el mayor accionista del Banco de Guayaquil. Así es uno de los hombres más ricos del Ecuador, y es mayor de edad, y seguir en esa línea de seguirse aprovechando de los recursos del país, carambas, da asco. Perdóname que me exprese de esa manera. Así es, justamente, Clever, y de esto no ha dicho nada el señor presidente de la República. Lo raro de todo aquello es de que cuando el presidente Lasso asumió
la presidencia de la República dijo claramente que no va a estar nada de familias, nada de esto, y resulta que el propio Código de Comportamiento de Funcionarios Públicos ha fallado, señor presidente de la República. Ahora. O le han hecho, como usted sabe decir, ¿cómo decir? Quiebre de cintura o le quiebre pasaron por las galletas. No. Mire, pero si esto pasa con el señor presidente, ¿qué pasa con los ministros? ¿No? ¿Qué pasa con los ministerios a nivel nacional? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las diferentes instituciones en donde efectivamente deben de responder y no han respondido como deben de responder? Entonces, ahí está el problema, ahí está la complicidad que tienen, de hecho, los actores que deben de, yo le veo por ese lado, deben de denunciar y no lo hacen. Se quedan únicamente en la mediatización de estos casos y ahí para de contar. El presidente de la República debe de ser firme en esta materia, porque si es su cuñado, Danilo Carrera, quien es el mayor accionista del banco, y efectivamente entiendo que Danilo Carrera también le quitaron la visa, eso no dijo la posta. No, no ha dicho eso. No ha dicho la posta, pero entiendo de que... Por algo le han quitado los gringuitos, no es así nomás, ¿no? Entonces, ahí está el asunto, bastante complicado y bastante delicado. Ahora, recordemos que hay un frente parlamentario anticorrupción, de la cual está al frente Fernando Villavicencio, y también está haciendo barra una de las asambleístas de la SUAY, que es la señora Sánchez. Creo que hay unos 10 parlamentarios más. Aquí nada más le hemos visto ahí a Ricardo Vanegas también. ¿Sí sabe quién es Ricardo Vanegas? Es el que estaba involucrado en el caso Oro Negro. El que lo denunció Fernando Villavicencio, lo denuncia a Ricardo Vanegas y hoy en día es pana del Frente Parlamentario Anticorrupción. O sea, yo no entiendo cómo en este Frente Parlamentario Anticorrupción se pretende combatir la corrupción cuando son los mismos asambleístas quienes están señalados por actos de corrupción. ¿Hasta cuándo se va a permitir esta situación, justamente, Clever? Esa es la pregunta y esa es la interrogante, Clever, que se deja en esta materia. Bueno, en todo caso, aquí estaba revisando, la crisis energética es mundial, no solamente si entendamos en Ecuador, pero tampoco es justificación, porque aquí tenemos capacidad para, si hacíamos bien las cosas, no pasaba absolutamente nada, ni estábamos entregando 300, 400 millones de dólares comprando energía eléctrica a Colombia. Es un absurdo, ¿no? Es totalmente absurdo, y allí tienen que haber segundos responsables. ¿Cómo es que las cosas se manejan de esa manera y le hacen al pobre Estado una especie de junta de beneficencia para los errores de quienes son funcionarios y que llegan al poder y que antes que preocuparse por el bienestar del país están preocupándose del bolsillo? Eso no está bien, pues, bajo ningún punto de vista. Así es. Oiga, estábamos revisando la entrevista que le hacíamos a Gary Moreno, del Movimiento Libertad, Pueblo y Democracia, sobre esta materia, ¿no? Y qué es lo que se señalaba aquí, es de que él había ido a comprar, de hecho, a recolectar las firmas, pero es una pesadilla lo que pasa hoy por hoy ahí. No, yendo en tema electoral, miren lo que pasa sobre el tema de una publicidad del prófugo Rafael Correa a Paola Pavón. Veamos la nota 1. Ahí está. Esto es lo que causa, de hecho, bastante indignación sobre lo que sucede hoy por hoy en el país. ¿Cómo va a ser posible que un delincuente esté patrocinando a los candidatos aquí en nuestro país? ¿Usted cree que sea posible de que alguien que está prófugo de la justicia, alguien que no quiere dar la cara a la justicia, hoy por hoy se encuentre chabacalmente generando esta promoción de los diferentes candidatos a los niveles de gobierno, o sea, estos gobiernos autónomos descentralizados, gobiernos provinciales y también gobiernos parroquiales? ¿Cómo puede ser posible de que alguien a quien se le dice que no debe hacer campaña porque tiene una interdicción? De hecho, quienes tienen sentencia ejecutoriada y también quienes tienen problemas con la justicia, pues no pueden realizar, de acuerdo a una resolución no de los opinólogos, no, sino de la misma justicia, y sin embargo se sigue haciendo esto. Ahora, si el Consejo Nacional Electoral no hace algo por este tema, ¿a quién le toca reaccionar? Es lo que dice, es a los mismos ciudadanos. Por eso ustedes ven que
de manera indignante, los ciudadanos hoy en día cogen y por sus propios medios generan estas acciones que no están bien, porque son acciones vandálicas que terminan en tema de vandalismo, pero sin embargo, ante el poco accionar del Consejo Nacional Electoral, han terminado en esto, que los ciudadanos cojan con sus propias manos y generen estas acciones hoy por hoy en esta campaña electoral. Pues en pocos minutos más vamos a tener una entrevista con el candidato a la prefectura de la SUAY, Diego Matobelle, con quien vamos a analizar diferentes temas. Hay algunos asuntos que hay que aclarar, pues, de su plan plurianual. ¿Qué es lo que pasa con diferentes temas que efectivamente entran dentro de las competencias y dentro de las funciones de los gobiernos autónomos provinciales? Pues hay algunos asuntos que al parecer no están claros, pero en pocos minutos más vamos a estar aclarando esta situación sobre lo que se pretende emplear y sobre lo que se pretende ejecutar en la provincia de la SUAY en torno al candidato. Entonces, esto es lo que estábamos generando, esto es lo que estábamos señalando justamente a ustedes. Vamos con una nota, la nota número 5, antes de la entrevista. Boris Palacios se refirió al tema de la competencia de la cuarta válida en la ciudad de Cuenca que se desarrolló. El tema nuevamente vuelve a tener tintes políticos. ¿Por qué? Sale la jefa política y dice que ella suspendió. Pues resulta que no es así, porque de ella no dependía la suspensión. Pero miremos lo que dice el ingeniero Boris sobre esta materia. Cerramientos en el sector del Parque Las Candelas, un golpe de cerramiento cerca de la mano de otra calle y Alfonso Cordero, un volcamiento que se efectuó en la avenida Solano y Julio Matobelle un volcamiento y choque, encerramiento en la calle Federico Malo y pérdida de pista en la avenida Solano y José Avial. Estos eventos, diría yo, no generaron incidentes de gravedad, es decir, los que se generaron y los que complicaron de alguna forma aspectos físicos de los ciudadanos que acudieron al evento, no fueron ningunos de gravedad de consideración. Sin embargo, por el plan de contingencia presentado y las exigencias que como corporación realizamos, prestando todo el contingente necesario, y dicho sea de paso, el contingente de bomberos y Cruz Roja también facilitó el atender cualquier emergencia y más aún lo que se les exigió a los en este caso los organizadores. Ingeniero, ¿la decisión fue unánime o solamente la suspendió una institución? Porque hacían parecer y hacían ver que esta suspensión venía directamente por parte de la intendencia o por parte de estas instituciones, pero usted dice hubo una mesa de mando. Yo le interpreto de que efectivamente se consensuó entre diferentes instituciones y llegaron a esto. Quiero que me aclare eso, por un lado. Estaba establecido un centro de mando que funcionó desde las 6 de la mañana con diferentes instituciones, de la Corporación Municipal, del Ejecutivo Desconcentrado y obviamente de la organización, que ahí se determinó este efecto de garantizar la seguridad de los ciudadanos. No creo que el objetivo sea, en este caso, tener quien lo determinó, sino fue una decisión en conjunto que determinó la suspensión de la carrera. Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Porque somos gente trabajadora. Somos jóvenes trabajadores, obreros, empleados, empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador. Un mensaje de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM. Queremos disfrutar las festividades de cantonización con ustedes, nuestra linda gente. De parte de la Alcaldía de Santa Isabel, te invitamos a que disfrutes a la gran elección de la reina este sábado 7 de enero. A las 8 de la noche, quedas cordialmente invitado. El 14 de enero disfruta de la producción de nuestros agricultores en la famosa Feria Agrícola que se desarrollará en el Mercado de Transferencias Benigno Mendieta, sector Peña Blanca. El 19 de enero cantemos
a Santa Isabel con la serenata Chabela de las 20 horas en la plazoleta 20 de enero. Nuestras fiestas de cantonización no pueden culminar sin el tradicional rodeo americano y Montubio, a desarrollarse el 22 de enero en Puente Loma, a partir de las 11 del día. El 29 de enero culminaremos con el motocross en las pistas de Puente Loma a partir de las 11 de la mañana. En estas fiestas de cantonización, recuerda disfrutar en familia y amigos. Y recuerda, Santa Isabel es tu destino.